Escucha bien. En este canal te traigo ciencia ficción que te hace volar la mente. Pero tú querías algo más oscuro, algo crudo. Así que creé un segundo canal totalmente nuevo, y ya está cargado con implacables historias de venganza, giros impactantes y finales tan intensos que te dejarán sin palabras. Si la emoción de la ciencia ficción te atrapa, el drama implacable de la venganza te va a volar la cabeza. El enlace está aquí mismo en pantalla y en la descripción. No esperes, entra ahora, suscríbete y adéntrate en el mundo más oscuro que me pediste crear para ti. La gran cámara del Consejo Galáctico brillaba bajo la luz de 3 soles artificiales. Pilares de piedra pulida se alzaban desde el suelo hasta el lejano techo, donde pantallas holográficas mostraban los movimientos de 10.000 mundos. En el centro, cientos de representantes de distintas especies se sentaban en gradas circulares ascendentes, sus voces un murmullo de chasquidos, silbidos y palabras mientras esperaban el inicio de la sesión de emergencia. Tom Miller, el embajador de la Tierra, ocupaba un lugar tranquilo en la galería de visitantes. Su traje negro sencillo contrastaba con las túnicas elaboradas y armaduras ceremoniales de otras especies. Sacó su tableta, revisando las últimas noticias de caza mientras mantenía la expresión calmada que lo caracterizaba tras 5 años en el cargo. El primer orador, un ser alto de piel plateada al que todos llamaban Blanco, alzó sus 4 manos pidiendo silencio. Esta sesión de emergencia comienza ahora. Nos enfrentamos a una crisis que amenaza la paz de 3 sectores. Hologramas aparecieron en el centro, mostrando 2 flotas masivas enfrentadas. Las naves de la Federación de Bronce brillaban en naranja, mientras que las del Reino Estelar lucían un púrpura profundo. La Federación de Bronce acusa al Reino Estelar de violar acuerdos comerciales en el borde exterior, continuó Blanco. El Reino Estelar señala a la Federación por apoyar piratas. Ambas partes han movilizado sus flotas. Debemos encontrar una solución antes de... ¿Han entrado ya en el espacio de la Tierra? La pregunta vino del anciano verde, uno de los miembros más antiguos. Su cuerpo cristalino tembló al levantarse, sus ojos facetados reflejando la luz en patrones arcoíris. Blanco hizo una pausa. No, están a 3 sectores del territorio terrestre. Los humanos no están involucrados en este conflicto. Entonces aún hay tiempo, dijo Verde, con un dejo de miedo que hizo que varios consejeros se removieran incómodos. Debemos detener esto antes de que los humanos lo noten, antes de que decidan intervenir. Murmullos recorrieron la cámara. Tom Miller seguía tomando notas, su expresión imperturbable. Los humanos no son un factor en este conflicto, dijo un representante de la Federación de Bronce. Apenas son capaces de viajar por el espacio según nuestros estándares. Sus naves aún usan cohetes químicos para algunas funciones. Ni siquiera tienen control gravitacional adecuado. El cuerpo cristalino de Verde destelló en patrones rojos. Necio, ¿no has leído la historia? ¿No has estudiado los archivos? Con un gesto, aparecieron nuevos hologramas mostrando la historia de la Tierra. Siglos de conflictos, estrategias y guerras que hicieron retroceder a varios consejeros. Los humanos son la única especie conocida que libra guerras de movilización total, continuó Verde. Los únicos que desarrollaron estrategias militares antes de alcanzar el espacio, los únicos que convirtieron su planeta entero en una máquina de guerra cuando se sintieron amenazados. Pero parecen tan pacíficos, susurró alguien. Tom Miller sonrió ligeramente mientras seguía tomando notas. Son pacíficos porque eligen serlo, dijo Verde, alzando la voz. No porque deban serlo. Hay una diferencia que ninguno de ustedes comprende. Cuando los humanos luchan, no siguen las reglas de la guerra civilizada. No se detienen cuando el honor está satisfecho. Usan cualquier ventaja, cualquier truco, cualquier estrategia terrible que sus mentes creativas puedan imaginar. La cámara quedó en silencio mientras Verde activaba un último holograma, mostrando la Tierra, un hermoso mundo azul y verde. Ese planeta, dijo suavemente, es el único en el espacio conocido donde múltiples especies lucharon por el dominio antes de que una emergiera victoriosa. El único donde la especie dominante sobrevivió a múltiples eventos de extinción por pura determinación. Cuando los humanos luchan, no lo hacen por honor,
recursos o territorio. Luchan para ganar a cualquier costo. Blanco se inclinó hacia adelante. ¿Qué sugieres, anciano? No sugiero. Suplico. Verde se volvió hacia los representantes de las facciones en guerra. Resuelvan esta disputa rápido, porque si los humanos deciden que este conflicto los amenaza a ellos o a sus aliados, lo terminarán por nosotros, y a ninguno nos gustarán sus métodos. En la galería, Tom Miller cerró su tableta y se levantó en silencio. Mientras caminaba hacia la salida, sintió cientos de ojos alienígenas siguiéndolo. El sonido suave de sus zapatos en el suelo pulido resonó en el silencio absoluto de la cámara. La advertencia estaba dada. Solo quedaba esperar. Tras la sesión, 3 representantes jóvenes corrieron al gran archivo. Sus pasos resonaban en la enorme biblioteca que contenía el conocimiento acumulado de la galaxia. Querían entender por qué el anciano verde temía tanto a los humanos. «Lo encontré», exclamó Azul, agitando sus tentáculos al activar un display histórico. Primer contacto con la Tierra hace 50 años. El holograma mostró la primera nave alienígena aterrizando en un lugar llamado Nueva York. Titulares de noticias terrestres desfilaron: «No estamos solos. Alienígenas hacen contacto. La humanidad se une a las estrellas». «Parecen tan felices de conocernos», dijo Roja, su piel escamosa cambiando de color por curiosidad. Sus líderes firmaron tratados de amistad. Comerciaron con nosotros. ¿Por qué tendría miedo Verde? Mira más a fondo, dijo Gris, el tercer representante, cuyos ojos mecánicos zumbaron al acceder a más registros. Aquí está la primera evaluación del Consejo sobre la Tierra. El display cambió, mostrando informes oficiales, tecnología FTL primitiva, sin control gravitacional, armas de energía limitadas, restringidos a un sistema solar. Recomendación: denegar membresía plena al Consejo. Fueron clasificados como civilización nivel 2, señaló Azul. Apenas capaces de viajar por el espacio. Pero espera, mira esta sección. Notas especiales sobre historia militar. Los 3 se quedaron en silencio al aparecer nuevas imágenes. Tanques avanzando por continentes, barcos luchando en tormentas, aviones lanzando armas que reducían ciudades a cenizas, soldados peleando en desiertos, selvas y tierras heladas. No puede ser, susurró Roja. Estos registros muestran que libraban guerras usando motores de combustión y armas químicas. La mayoría de las especies desarrollan la guerra tras alcanzar el espacio. Es natural luchar al conocer otras civilizaciones, dijo Gris, pero los humanos se peleaban entre sí. Azul mostró registros más recientes. Mira su respuesta cuando piratas atacaron su primera nave colonial hace 20 años. El holograma mostró una pequeña flota de naves terrestres, simples y torpes según los estándares del Consejo. Los piratas tenían mejor tecnología, armas y escudos. Deberían haber ganado fácilmente, dijo Roja. Sigue mirando. Las naves terrestres se dividieron. Algunas soltaron nubes de escombros metálicos, creando peligros de navegación. Otras lanzaron misiles nucleares primitivos, tecnología que la mayoría abandonó hace siglos. Los piratas, esperando armas de energía, no tenían defensas contra impactos cinéticos. Usaron su debilidad como arma, comprendió Gris. Su tecnología primitiva fue una ventaja porque era inesperada. Azul abrió otro archivo. Aquí hay un informe sobre su primera disputa comercial. La Corporación Unidad intentó intimidar a la Tierra por los derechos mineros de Titán. El registro mostró cómo la Tierra respondió, no con fuerza militar, sino con una campaña coordinada de guerra económica, control de información y presión diplomática. En meses, el valor de las acciones de Unidad cayó a la mitad. No solo luchan con armas, dijo Roja. Luchan con economía, información, cultura, todo lo que tienen. Y nunca dejan de aprender. Gris destacó un dato. Cada vez que enfrentan un nuevo desafío, se adaptan, añaden nuevas estrategias, encuentran formas de ganar. Los 3 miraron el último display, que comparaba los tiempos de respuesta militar de la Tierra con otras especies. La mayoría de las civilizaciones tardaban semanas o meses en movilizarse para la guerra.
La Tierra podía pasar de la paz a la acción militar total en días. Ahora entiendo por qué Verde está preocupado, dijo Azul en voz baja. La Federación de Bronce y el Reino Estelar luchan como seres civilizados, siguen reglas, muestran fuerza, prueban su honor. Pero los humanos. Las escamas de Roja palidecieron. Si se involucran, no les importarán las reglas ni el honor. Solo querrán terminar el conflicto, terminó Gris, usando cualquier método que funcione. Una nueva alerta parpadeó en sus pantallas. 3 observadores humanos habían muerto en un enfrentamiento fronterizo entre las flotas en guerra. Está comenzando, susurró Azul. Los 3 se miraron con creciente temor. Habían visto la historia. Sabían lo que venía. En algún lugar del archivo, un reloj marcaba la cuenta regresiva para la respuesta de la humanidad. Y nadie en la galaxia estaba listo para lo que pasaría cuando llegara a cero. La noticia del transporte civil destruido se esparció por el Consejo más rápido que la luz. La nave quedó atrapada en un fuego cruzado entre las fuerzas de la Federación de Bronce y el Reino Estelar, partiéndose en segundos. 27 pasajeros muertos, 3 de ellos observadores humanos. En el centro de comunicaciones del Consejo, los operadores miraban sus pantallas con creciente temor. Todos esperaban la respuesta de la Tierra. Llegó exactamente 1 hora después del incidente. Un mensaje simple enviado en todas las frecuencias, a la Federación de Bronce y el Reino Estelar, de parte del Comando Central de la Tierra. Asunto: incidente fronterizo reciente. Tienen 72 horas para alcanzar una resolución pacífica. Atentamente, Almirante James Walker, Fuerza de Defensa Terrestre. La simplicidad del mensaje causó más pánico que cualquier amenaza. Los miembros del Consejo corrieron a reuniones de emergencia. Analistas militares debatían significados ocultos. Diplomáticos intentaban descifrar implicaciones. ¿Eso es todo?, preguntó el primer orador blanco, mirando el mensaje. Sin demandas, sin amenazas, sin lista de consecuencias. El cuerpo cristalino de Verde pulsó con colores de preocupación. Aún no entienden, humanos. Esto no es un mensaje diplomático. Es un disparo de advertencia. En la Cámara de Análisis Militar, expertos de ambas facciones en guerra desestimaron la amenaza. La Tierra tiene exactamente 42 naves de guerra, dijo el general de la Federación de Bronce, sus escamas metálicas brillando. Nosotros tenemos más de 400 cada uno. Sus armas son simples dispositivos cinéticos y ojivas nucleares, añadió la almirante del Reino Estelar, su forma energética parpadeando con confianza. Nuestros escudos pueden manejar esos ataques primitivos fácilmente. Verde, desde un rincón, habló suavemente. Están contando sus naves, sus armas, su tecnología. Deberían estar contando las horas. El general rió. ¿Qué pueden hacer en 72 horas? Pregúntenle a la Corporación Unidad, respondió Verde. Cuando amenazaron los derechos mineros de la Tierra, los humanos hundieron su valor en bolsa en menos tiempo. Pregúntenle a los piratas que pensaron que las naves terrestres eran blancos fáciles. Los humanos destruyeron toda su red en 2 días. En la Cámara Diplomática, representantes de poderes menores observaban con creciente preocupación. También habían estudiado la historia de la Tierra. Sabían qué les pasaba a quienes ignoraban las advertencias humanas. Hora tras hora, la tensión crecía en el espacio del Consejo. La Federación de Bronce y el Reino Estelar continuaban su acumulación militar, confiados en que su tecnología avanzada los protegería de cualquier respuesta humana. A las 48 horas, el embajador Tom Miller asistió a una sesión del Consejo. Se sentó en su lugar habitual, leyendo informes en su tableta. Varios representantes intentaron hacerle preguntas. Él sonrió cortésmente y no dijo nada. Seguro que la Tierra entiende que este no es su problema, dijo el diplomático de la Federación de Bronce en su discurso. Este conflicto es solo entre nosotros. Miller levantó la vista brevemente, hizo contacto visual con el diplomático y volvió a sus lecturas. El traductor del diplomático reportó que su ritmo cardíaco se duplicó en esos segundos. Cuando se acercaba el plazo, Verde convocó una sesión de emergencia.
Les queda 24 horas, anunció a las facciones en guerra. Les suplico una última vez. Hagan la paz. ¿O qué? Desafió el representante del reino estelar. ¿Qué podría hacer la Tierra? El cuerpo de Verde se oscureció. ¿Sabían que en la historia de la Tierra hay una frase? ¿Recuerden Pearl Harbor? Un ataque sorpresa los llevó a reconstruir su sociedad para la guerra en días. Lo llamaron despertar al gigante dormido. La cámara quedó en silencio. No están pinchando a un gigante dormido, continuó Verde. Están provocando a uno que está completamente despierto y los observa con atención. Si no resuelven esto en... Revisó la hora, 23 horas y 42 minutos, aprenderán por qué incluso los aliados de la Tierra temen hacerlos enojar. Como para enfatizar, llegó un nuevo mensaje de la Tierra, aún más breve, 23 restantes. Atentamente, Almirante James Walker. En la galería, Tom Miller guardó su tableta y se levantó. Al pasar junto a Verde, se detuvo. Solo para que lo sepas, dijo en voz baja, nuestras naves comenzaron a moverse hace 18 horas. El cuerpo cristalino de Verde se volvió blanco puro. La cuenta regresiva continuó. Cuando expiró el plazo de 72 horas, tanto la Federación de Bronce como el Reino Estelar habían desestimado la advertencia de la Tierra. Sus enormes flotas seguían enfrentadas en el espacio disputado, armas cargadas, escudos listos. No pasó nada en la primera hora tras el plazo. El general de la Federación rió en la Cámara del Consejo. Amenazas vacías. Exactamente a 1 hora y 1 minuto después del plazo, todos los sistemas de comunicación de ambas flotas se apagaron simultáneamente. Sus redes cuánticas avanzadas, canales subespaciales y sistemas de respaldo quedaron en silencio. El pánico se extendió por el centro de observación del Consejo mientras veían el caos. Las flotas no podían ni hablar entre sus propias naves. Imposible, susurró el experto en tecnología del Reino Estelar. Nuestras comunicaciones son inquebrantables. Usamos encriptación cuántica. Verde negó con su cabeza cristalina. Se protegieron contra ataques avanzados. Los humanos usaron ondas de radio simples para saturar sus receptores. A veces, las armas más antiguas son las mejores. En la pantalla principal, cientos de objetos pequeños aparecieron alrededor de ambas flotas. Simples satélites transmitiendo en todas las frecuencias, creando tanto ruido que ninguna señal podía pasar. Primitivo, pero efectivo, notó Blanco. Como usar una linterna para cegar a alguien con gafas de visión nocturna. La siguiente fase comenzó 5 minutos después. Pequeñas naves terrestres no tripuladas aparecieron en los bordes de ambas flotas. No atacaron. Solo empezaron a soltar enormes nubes de escombros metálicos en el espacio. ¿Qué están haciendo?, exigió el general de la Federación. Eso ni siquiera es un arma. Mira de nuevo, dijo Verde en voz baja. Las nubes de escombros se expandían, llenando el espacio entre y alrededor de las flotas. Pedazos de metal diminutos moviéndose a alta velocidad, demasiado pequeños para activar los sistemas de escudos diseñados para detener armas de energía y misiles, pero suficientes para dañar equipos sensibles. No intentan destruir nuestras naves, comprendió la almirante del reino con horror. Están creando un peligro de navegación. No podemos movernos sin arriesgar daños por ese campo de escombros. Ambas flotas estaban atrapadas, incapaces de comunicarse o maniobrar con seguridad. Y entonces llegó la flota principal de la Tierra, 42 naves, como decían los informes. Pero no se acercaron como una fuerza militar normal. Se dividieron en grupos pequeños, cada uno operando independientemente, usando tácticas distintas. Algunas lanzaron misiles nucleares antiguos, ocultos en el campo de escombros hasta el último segundo. Otras usaron pulsos electromagnéticos para desactivar sistemas electrónicos. Algunas simplemente embistieron a través de las formaciones enemigas a alta velocidad, sus cascos reforzados destrozando las naves alienígenas más avanzadas pero delicadas. Esto no es guerra, protestó el general de la Federación. No hay orden, ni formación adecuada, ni honor. Por eso están ganando, respondió Verde. En la Cámara del Consejo,
Los representantes observaban en shock cómo las poderosas flotas de la Federación y el Reino caían en el caos. Su tecnología avanzada, diseñada para guerras espaciales convencionales, resultó inútil contra las tácticas no convencionales de la Tierra. Tom Miller, en su lugar habitual, escribía calmadamente en un cuaderno con un bolígrafo anticuado. Algunos notaron que dibujaba algo parecido a un tablero de ajedrez. Jaque mate en 3 movimientos, murmuró para sí mismo. La voz del almirante Walker resonó en todas las frecuencias, cortando incluso el bloqueo de comunicaciones, a todas las naves de la Federación de Bronce y el Reino Estelar. Están rodeados, inmóviles y sin comunicación con sus comandos. Tienen 2 opciones: apagar sus armas y aceptar los términos de rendición inmediata, o aprender porque los humanos son la única especie conocida que sobrevivió a 3 eventos de extinción en su mundo. Tienen 5 minutos para decidir. Atentamente, almirante James Walker. En la cámara, el cuerpo cristalino de Verde vibró con una mezcla de miedo y admiración. Ahora lo entienden, dijo a los representantes atónitos. Los humanos no luchan para probar su fuerza ni por honor. Luchan para ganar usando lo que sea que funcione, y acaban de cambiar la guerra para siempre. Tom Miller cerró su cuaderno y se levantó. Al pasar junto a los representantes de la Federación y el Reino, sonrió cortésmente. Por cierto, dijo, ¿quieren ver qué pasa cuando realmente empezamos a contraatacar? Ninguno tuvo el valor de responder. La Cámara de Análisis Militar del Consejo nunca había estado tan abarrotada. Representantes de 50 especies se reunían alrededor de los hologramas, viendo cómo la flota terrestre desmantelaba sistemáticamente a 2 de las fuerzas más poderosas de la galaxia. Usan sus propias naves como armas, murmuró un experto táctico, sus ojos compuestos abiertos por la incredulidad. Ninguna especie hace eso. Las naves son demasiado valiosas para sacrificarlas. Mira esta grabación, llamó otro analista. El display mostró una nave terrestre liberando deliberadamente su refrigerante de reactor al espacio, creando una nube de hielo que desactivó los sensores de 3 naves enemigas. Están rompiendo todas las reglas del combate espacial, se quejó el estratega de la Federación de Bronce. No puedes arrojar basura al espacio durante una batalla. Verde, desde su rincón, emitió un sonido como de cristales sonando. ¿Quién hizo esas reglas? Los humanos las aceptaron. La sala quedó en silencio. En la pantalla principal, la flota del almirante Walker continuaba su asalto no convencional. Las naves terrestres retrocedían, aparentando huir, solo para atraer a las naves perseguidoras a trampas preparadas. Usaban explosivos mineros como armas, satélites comerciales como bloqueadores y escombros como escudos. Sus tácticas no tienen sentido, dijo el asesor militar del Reino Estelar, su forma energética parpadeando de frustración. No hay patrón, ni estrategia adecuada. Tom Miller, que había estado observando en silencio, habló finalmente. Han oído hablar de la guerra de guerrillas. El traductor universal tuvo problemas con el término. En la Tierra, continuó Miller, cuando una fuerza menor enfrenta a una mayor, no sigue las reglas esperadas. Usa el entorno, se adapta rápido y ataca donde el enemigo menos lo espera. Como para probar su punto, el display mostró una nave terrestre emitiendo lo que parecía ruido aleatorio. 3 naves del reino se acercaron a interceptarla, solo para que sus sistemas colapsaran por un virus oculto en la transmisión. Eso es otra violación, protestó el general de la Federación. Las señales militares deben estar correctamente encriptadas. Miller sonrió. ¿Quién lo dice? En otro sector, las naves terrestres disparaban nubes de pequeños dispositivos autopropulsados. Los alienígenas pensaron que eran misiles, pero eran simples robots de reparación usados en astilleros. Los robots se adherían a las naves enemigas y comenzaban a cortar sus placas de casco. El equipo de mantenimiento no debería usarse como arma, susurró alguien con horror. A los humanos no les importa lo que se supone que debe ser, explicó Verde. Les importa lo que funciona. La Cámara del Consejo estalló en caos cuando llegaron reportes de la última táctica terrestre. Habían modificado cargueros para dispersar nubes de tiras metálicas diminutas.
Una tecnología simple que confundió completamente los radares enemigos. «Es solo metal», gritó la almirante del reino. «¿Cómo puede el metal derrotar nuestros sensores avanzados?» De la misma forma que un palo puede vencer a un guerrero que solo entrena contra espadas, respondió Miller con calma. Hora tras hora, las flotas de la Federación y el Reino se reducían al caos. Sus armas sofisticadas eran inútiles contra las tácticas improvisadas de la Tierra. Sus formaciones perfectas se deshacían contra enemigos que se negaban a luchar convencionalmente. En un movimiento desesperado, la Federación lanzó su nuevo acorazado, equipado con la tecnología más avanzada del espacio conocido. Duró 6 minutos contra 3 corbetas terrestres que cegaron sus sensores con láseres mineros industriales y luego lo embistieron desde múltiples ángulos. Para esto, suplicó el representante de la Federación. «Negociaremos». «Demasiado tarde», dijo Miller, revisando su reloj. El almirante Walker les dio una oportunidad de rendirse. La rechazaron. Ahora experimentarán lo que los humanos llaman shock y pavor. La pantalla principal se iluminó con nuevas advertencias. La flota terrestre se había posicionado en una formación compleja que no tenía sentido para los tácticos alienígenas. Luego, en una señal invisible, todas las naves terrestres encendieron sus motores a máxima potencia. «¿Qué están haciendo?», preguntó alguien. El cuerpo cristalino de verde palideció. «Usan el escape de sus motores como arma. La radiación y el calor». Las flotas de la Federación y el Reino, ya dañadas y desorientadas, quedaron atrapadas en una tormenta masiva de plasma de motores. Los escudos diseñados para detener armas de energía ofrecían poca protección contra este asalto crudo pero efectivo. En el silencio atónito que siguió, Miller se levantó y ajustó su corbata. «Por cierto», dijo a la sala, «todo lo que han visto son solo nuestras tácticas obsoletas del último siglo. ¿Quieren ver lo que hemos desarrollado recientemente?». Nadie se atrevió a decir que sí. La rendición llegó más rápido de lo esperado. Tanto la Federación de Bronce como el Reino Estelar enviaron mensajes a los pocos minutos, con sus flotas antes orgullosas ahora dispersas e inutilizadas por la guerra no convencional de la Tierra. La Cámara del Consejo estaba abarrotada para las negociaciones de paz. Todos querían ver qué exigiría la Tierra a sus enemigos derrotados. El almirante James Walker se paró en el podio central, su uniforme azul sencillo contrastando con los elaborados atuendos militares de otras especies. Sostenía una sola hoja de papel. «Los términos de la Tierra son los siguientes», comenzó, su voz calma como si hablara del clima. La sala se tensó, esperando duras sanciones, reparaciones masivas o demandas territoriales. Lo que escucharon lo sorprendió más que cualquier táctica de batalla. Primero, ambas partes retirarán sus fuerzas militares a sus posiciones previas al conflicto en 48 horas. Los representantes de la Federación y el Reino se miraron confundidos. Segundo, se establecerá un comité conjunto para resolver las disputas comerciales originales, con igual representación de ambos lados y observadores neutrales. El cuerpo cristalino de verde brilló de sorpresa. Tercero, ambas partes contribuirán a un fondo para reparar la infraestructura civil en los sectores afectados, enfocándose en ayudar a los desplazados por el conflicto. Eso es todo. El representante de la Federación no pudo ocultar su incredulidad. Sin reclamos territoriales, sin reparaciones de guerra. Walker levantó la vista de su papel. ¿Por qué querríamos eso? Pero ganaron la guerra, protestó el delegado del reino. Podrían exigir cualquier cosa. No luchamos esta guerra por territorios o recursos, explicó Walker. La luchamos para detenerla, nada más. Tom Miller, en su lugar habitual, asintió en silencio. Él entendía lo que los alienígenas no podían comprender. Los humanos aprendieron hace mucho que los términos de paz más duros suelen llevar a guerras futuras. El primer orador blanco se levantó. El Consejo reconoce la sabiduría inusual de la Tierra en la victoria. Pero seguro quieren algo por sus esfuerzos. Walker sonrió. De hecho, sí. Tenemos una condición más. La sala se tensó de nuevo. Cuarto. Todos los firmantes participarán en ejercicios militares conjuntos regulares con las fuerzas terrestres,
enfocados en respuesta a desastres y misiones de ayuda humanitaria. El silencio fue ensordecedor. ¿Quieren enseñarnos?, preguntó el general de la Federación, incrédulo. Queremos aprender unos de otros, corrigió Walker. Ustedes tienen tecnologías que nosotros no. Nosotros tenemos estrategias que ustedes no. Juntos, podríamos estar mejor preparados para amenazas reales, desastres naturales, anomalías espaciales, especies genuinamente agresivas. Verde emitió un sonido como de cristales riendo. Brillante. No solo están terminando esta guerra, están asegurando que no haya otra. La verdad cayó sobre el Consejo. Al compartir conocimiento militar y entrenar juntos, la Tierra no solo construía paz, sino entendimiento. Los conflictos futuros serían menos probables si todos entrenaban regularmente juntos. ¿Aceptan estos términos?, preguntó Walker a las partes en guerra. Ambos representantes prácticamente corrieron a firmar el acuerdo. Cuando la sesión terminó, varias especies se reunieron en pequeños grupos, discutiendo lo que habían aprendido sobre los humanos. No eran la especie primitiva que todos pensaban. Eran algo mucho más interesante, guerreros que preferían la paz, luchadores que entendían el valor de la moderación. Tom Miller y el almirante Walker caminaban juntos hacia la salida. Todavía no nos entienden del todo, ¿verdad?, preguntó Walker en voz baja. Miller negó con la cabeza. Piensan que somos o guerreros aterradores o diplomáticos pacíficos. No captan que somos ambos. Deberíamos contarles la otra razón de los ejercicios conjuntos. Walker sonrió. ¿Te refieres a cómo nos permite vigilar las capacidades militares de todos mientras parece que somos amigables? No, que lo descubran solos. En el gran archivo, los registros ya se actualizaban. El estatus de la Tierra pasó de primitiva pero potencialmente peligrosa a tecnológicamente en desarrollo, pero diplomática y estratégicamente avanzada. Un archivista joven añadió una nota final: la especie que aprendió a hacer la paz porque entendía demasiado bien la guerra. Al día siguiente, 3 poderes menores pidieron la ayuda de la Tierra para mediar en sus propias disputas. Habían aprendido la lección más importante. A veces, las especies más peligrosas son los mejores pacificadores porque saben exactamente qué pasa cuando la paz falla. Un año después del conflicto, el Consejo Galáctico lucía muy diferente. La Embajada de la Tierra pasó de la galería de visitantes a un asiento permanente en la cámara principal. Su sencilla bandera azul destacaba entre los elaborados estandartes de razas espaciales antiguas. El primer orador blanco abrió la sesión, su piel plateada brillando bajo los soles artificiales. Hoy marca un año desde el Tratado de Resolución. Revisemos los cambios. El holograma principal mostró estadísticas que hicieron que varios representantes se removieran incómodos. Conflictos interestelares reducidos un 78%, disputas comerciales resueltas pacíficamente aumentadas un 156%, 24 ejercicios militares conjuntos realizados. Tiempo de respuesta a desastres mejorado un 60%. Más importante, continuó Blanco, la frase, deberíamos preguntar la opinión de la Tierra, se ha vuelto común en los canales diplomáticos. Varios representantes rieron nerviosamente. Todos lo habían dicho o escuchado en meses recientes. Tom Miller, en el nuevo asiento de la Tierra, seguía usando su cuaderno anticuado. A su lado, el almirante Walker observaba con interés tranquilo. Los ejercicios militares conjuntos han sido particularmente reveladores, reportó el nuevo general de la Federación de Bronce. El enfoque terrestre para resolver problemas es único. El holograma mostró imágenes de ejercicios recientes, naves terrestres volando deliberadamente por campos de asteroides para practicar maniobras de emergencia, tripulaciones entrenando en gravedad cero con herramientas primitivas, equipos compitiendo por soluciones creativas con recursos limitados. No solo se preparan para lo esperado, añadió la almirante del Reino Estelar. Se preparan para que todo salga mal a la vez. Verde, ahora líder del Comité de Paz del Consejo, alzó su forma cristalina. Cuéntenles sobre los piratas. La sala quedó en silencio. El mes pasado, una gran flota pirata apareció en el borde exterior, amenazando rutas comerciales. Antes de que el Consejo pudiera convocar una sesión de emergencia,
Los piratas recibieron un mensaje simple: escuchamos que buscan blancos. Las naves terrestres pasan regularmente por su sector. ¿Quieren probar suerte? Atentamente, Almirante James Walker. Los piratas desaparecieron en horas. Los humanos nos han mostrado una nueva forma de mantener la paz, anunció Blanco. No con fuerza abrumadora ni tecnología avanzada, sino con lo que llaman gestión de reputación. Miller sonrió ligeramente. Los alienígenas finalmente entendían que el arma más grande de la Tierra no era su ejército, sino la percepción galáctica de cómo lo usaría. Un representante joven alzó su apéndice. Pero, ¿qué pasa cuando nuevas especies se unan al Consejo y no hayan aprendido sobre la Tierra? Muéstrenles el video, sugirió Walker. El holograma cambió, mostrando imágenes de la semana pasada. Una especie recién descubierta había amenazado con atacar a sus vecinos por una disputa de recursos. La respuesta del Consejo fue inmediata. Reprodujeron grabaciones de la batalla de la Tierra contra la Federación de Bronce y el Reino Estelar. La nueva especie pidió negociaciones de paz en una hora. Hemos aprendido que las mejores guerras son las que nunca ocurren, concluyó Blanco. Gracias a la perspectiva única de la Tierra. Mientras la sesión terminaba, Miller y Walker caminaban por los pasillos del Consejo. Los otros representantes ya no se apartaban con miedo. En cambio, asentían respetuosamente. Finalmente lo están entendiendo, dijo Walker en voz baja. Miller asintió. Que los humanos no somos solo guerreros o pacificadores. Somos ambos porque hemos aprendido el verdadero costo del conflicto. En el Gran Archivo, se creó una nueva sección, Principios terrestres de paz interestelar. La primera línea decía: la especie que lucha más efectivamente es a menudo la más dedicada a evitar la guerra. El último punto de la agenda del Consejo ese día fue una disputa fronteriza menor entre dos poderes pequeños. Antes de que alguien hablara, ambos representantes miraron al asiento de la Tierra. Miller no dijo nada. No necesitaba hacerlo. Ambos recordaron súbitamente que tenían un nuevo acuerdo comercial que discutir. Mientras el Consejo se levantaba, Verde se acercó a Miller. Han cambiado como la galaxia piensa sobre la paz y la guerra, dijo. Miller cerró su cuaderno. No, solo les mostramos lo que aprendimos en la Tierra hace siglos. A veces, la mejor manera de mantener la paz es asegurarse de que todos sepan exactamente cuánto costaría una guerra. Sobre la cámara del Consejo, los soles artificiales continuaban su danza eterna. Pero ahora iluminaban una galaxia un poco más sabia, un poco más cautelosa y un poco más pacífica. Todo porque alguien finalmente entendió por qué nunca, jamás, deberías hacer que los humanos peleen a menos que estés absolutamente seguro de estar listo para perder. El capitán Tom Miller miraba por la ventana principal de la ESS Curiosity, y por primera vez en sus 15 años de servicio espacial, tuvo que morderse el labio para no reír. Las enormes naves imperiales flotando ante él parecían sacadas de un sueño infantil sobre pasteles de boda espaciales. ¿Estás viendo esto?, le preguntó a su primer oficial, Jack Goods, quien emitía extraños sonidos ahogados mientras intentaba mantener la compostura. Sí, señor, logró responder Goods, con el rostro rojo por contener la risa. Son muy brillantes. Las naves imperiales eran formas geométricas perfectas, esferas, cubos y pirámides, conectadas por delicados puentes dorados sin propósito aparente. Sus superficies brillaban tanto que reflejaban las estrellas como espejos, y espirales doradas decorativas cubrían cada espacio disponible. Atención, nave primitiva, retumbó una voz por el sistema de comunicaciones, sonando a la vez aburrida e insoportablemente formal. Han entrado en el territorio del más magnífico y eternamente resplandeciente imperio galáctico de los 7 brazos espirales y 13 nebulosas. Miller miró a su oficial de comunicaciones, Lisa Brown, quien se había metido la manga del uniforme en la boca para no reír. ¿Quieren que repitamos todo eso?, susurró ella. La voz continuó. Ahora iniciarán el protocolo adecuado de primer contacto, sección 7, subsección 12, párrafo 3, línea 2, que comienza con la danza ceremonial de sumisión, seguida del canto de gloria imperial.
La tripulación del puente de la Curiosity quedó en silencio un momento antes de estallar en risitas mal disimuladas. Estos alienígenas no podían hablar en serio. Aquí el capitán Thomas Miller de la nave terrestre Curiosity, respondió Miller, manteniendo la voz firme por pura fuerza de voluntad. Venimos en paz y amistad desde la Tierra. Nos encantaría establecer relaciones diplomáticas, pero me temo que no conocemos sus danzas ceremoniales. Hubo una larga pausa. ¿Qué quieren decir con que no conocen las ceremonias? La voz sonaba genuinamente confundida. Todas las especies civilizadas aprenden las ceremonias antes de intentar viajar por el espacio. Es el único modo correcto. Miller intercambió miradas con su tripulación. El oficial científico, Dave Parker, tomaba notas frenéticamente mientras intentaba no reírse de las espirales doradas que ahora se iluminaban en secuencia en las naves imperiales. Nosotros simplemente construimos cohetes y salimos al espacio, explicó Miller. No sabíamos que necesitábamos ceremonias. Otra pausa larga. Construyeron cohetes y simplemente salieron al espacio. La voz imperial sonaba débil, como si su dueño estuviera a punto de desmayarse. Sin los protocolos adecuados, sin los 300 años de preparación, sin los cálculos de geometría sagrada. Bueno, hicimos algo de matemáticas, intervino Parker amablemente. Ya sabes, cálculos de trayectorias, ecuaciones de combustible, ese tipo de cosas. Combustible. La voz chilló. Quieren decir que aún usan combustión. El horror en la voz del alienígena desató otra ronda de risas ahogadas entre la tripulación. Miller intentó salvar la situación. Mira, tal vez podríamos reunirnos en persona y discutir nuestras diferentes formas de hacer las cosas. Estamos muy interesados en aprender sobre su civilización. Las naves imperiales comenzaron a organizarse en lo que parecía una formación. La tripulación observó asombrada cómo las naves ajustaban sus posiciones por pequeños incrementos durante casi 10 minutos hasta formar un patrón geométrico perfecto. Nos seguirán hasta la estación capital imperial, declaró la voz. Mantengan una distancia exacta de 7432.6 unidades detrás de nuestra formación. Ni más, ni menos. Es el único modo correcto. Mientras la Curiosity se colocaba detrás de la flota imperial, Miller miró a su tripulación, todos aún conteniendo sonrisas. Envía un mensaje a la Tierra, ordenó a Brown. Diles que hemos hecho primer contacto con una civilización alienígena avanzada. Hizo una pausa y añadió con una sonrisa. Y diles que envíen diplomáticos con buen sentido del humor. Lo vamos a necesitar. La nave humana siguió a su escolta por el espacio, su diseño irregular y práctico destacando como un pulgar entre la perfección geométrica de la flota imperial. Dentro, los tripulantes compartían miradas cómplices. La entrada de la humanidad en la sociedad galáctica iba a ser interesante, por decirlo menos. La estación capital imperial parecía un copo de nieve de cristal gigante hecho de oro y plata. El capitán Miller y su tripulación estaban en el puerto de atraque de la ESS Curiosity, observando cómo un grupo de oficiales imperiales avanzaba hacia ellos en perfecta formación, dando un paso exacto cada 2 segundos. ¿Cuánto va a tomar esto?, susurró Jack Woods. El grupo imperial había comenzado su aproximación desde 100 metros. A este ritmo, unos 5 minutos, calculó Dave Parker, revisando su reloj. Creo que es su idea de una velocidad de caminata adecuada. Finalmente, la delegación imperial llegó. Su líder, una figura alta con un uniforme blanco impecablemente limpio cubierto de espirales doradas, miró a los humanos con una expresión de horror apenas disimulado. Soy el gran almirante Lord Orden Perfecto a través de la armonía eterna, anunció. Pueden referirse a mí como Lord Perfecto, ya que entiendo que su lenguaje primitivo tiene limitaciones. Miller se mordió la lengua para no sugerir Lord Fantasía como alternativa. Bienvenido a bordo, Lord Perfecto, logró decir. Le gustaría un recorrido por nuestra nave. El rostro del gran almirante palideció ligeramente. Entrar en esa forma irregular, señaló a la Curiosity. Ni siquiera es una forma geométrica adecuada. ¿Cómo navegan en tal caos? Solo usamos pasillos y señales,
explicó Lisa Brown amablemente. Y a veces ponemos flechas en el suelo. Varios oficiales imperiales parecieron a punto de desmayarse. Lord Perfecto sacó una tableta dorada. Procedamos con la inspección. Primero, expliquen su sistema de propulsión. Dave Parker dio un paso adelante. Bueno, básicamente usamos explosiones controladas para... Explosiones. Toda la delegación imperial retrocedió 3 pasos perfectamente sincronizados. Viajan por el espacio usando explosiones. Sí, continuó Parker. Es bastante eficiente, en realidad. Mezclamos combustible y oxidante. Por favor, interrumpió Lord Perfecto, alzando una mano. Me están diciendo que alcanzaron las estrellas encendiendo cosas. Miller asintió. Más o menos. ¿Cómo funcionan sus naves? El gran almirante se irguió con orgullo. Nuestras naves son impulsadas por cristales de armonía, que convierten la perfección matemática del universo en energía mediante 1.000.000 de cálculos exactos por nanosegundo. Los humanos se quedaron mirando sin comprender. ¿Y cuánta energía genera eso?, preguntó Parker. Suficiente para mover nuestras naves a 1/8 de la velocidad de sus naves primitivas impulsadas por explosiones, admitió otro oficial en voz baja, luego pareció mortificado por hablar fuera de turno. La inspección continuó, con cada revelación sobre la tecnología humana causando nuevas olas de horror entre los imperiales. Estaban escandalizados por los controles manuales, tocas la maquinaria. Horrorizados por los cuartos de la tripulación, la gente duerme en habitaciones diferentes. Y casi colapsaron al ver el comedor, comen juntos al mismo tiempo. El colmo llegó en la sala de máquinas. ¿Qué son esas cosas redondas?, preguntó Lord Perfecto, señalando una maquinaria. Son ruedas, explicó el ingeniero de la nave. Ayudan a mover equipo pesado. Toda la delegación imperial se congeló. ¿Ruedas?, susurró Lord Perfecto con horror. Pero las ruedas son círculos. Círculos perfectos. Se atreven a usar la forma sagrada para trabajos manuales. Miller intercambió miradas con su tripulación. ¿Cómo mueven las cosas en sus naves? Usamos manipuladores de campos gravitacionales, por supuesto, respondió el gran almirante. Solo toman 3 horas para calentarse y requieren un equipo de 20 matemáticos para calcular cada movimiento. Al concluir la inspección, Lord Perfecto se irguió a toda su altura. A pesar de sus métodos crudos y su sorprendente desprecio por la geometría adecuada, el Imperio ha decidido educarlos en la civilización apropiada. Eso es muy amable, respondió Miller diplomáticamente. Un oficial de educación cultural será asignado a su nave, continuó el gran almirante. Les enseñaremos la forma correcta de existir en el espacio. Mientras la delegación imperial comenzaba su partida perfectamente cronometrada, Miller se volvió hacia su tripulación. Bueno, eso salió bien. Señor, dijo Parker, revisando su tableta. He estado haciendo cálculos. Todo su imperio funciona complicando las cosas al máximo. ¿Y?, preguntó Miller. Parker sonrió. No tienen idea de lo que les espera cuando descubran la eficiencia humana. La tripulación observó cómo la delegación imperial continuaba su lenta marcha, sus uniformes dorados brillando bajo las luces de la estación. La introducción de la humanidad a la sociedad galáctica iba a ser interesante y posiblemente revolucionaria, incluso si no lo pretendían. El oficial cultural Robert Smith no era lo que la tripulación de la ESS Curiosity esperaba. A diferencia de otros imperiales, llevaba su uniforme dorado ligeramente arrugado, un escándalo según los estándares imperiales, y a veces caminaba a diferentes velocidades, lo que ya le había ganado miradas extrañas de otros oficiales. Hoy, anunció Smith a la tripulación reunida, estudiaré sus prácticas culturales, y ustedes aprenderán el comportamiento imperial adecuado. Sacó una tableta dorada. Primera pregunta: ¿por qué hacen esos extraños movimientos espasmódicos con sus rostros? ¿Te refieres a sonreír?, preguntó Lisa Brown. ¿O reír? Ah, sí. Esos términos están en nuestra base de datos. Pero, ¿cuál es su propósito? Bueno, explicó el capitán Miller,
Reímos cuando algo es gracioso. Smith pareció confundido. Definan gracioso. Los tripulantes se miraron entre sí. ¿Cómo explicas el humor a alguien que nunca lo ha experimentado? Bien, déjame contarte un chiste, ofreció Jack Woods. ¿Por qué cruzó el pollo la carretera? ¿Qué es un pollo?, preguntó Smith, tomando notas cuidadosamente. Es como un pájaro pequeño que comemos. En fin, ¿por qué cruzó la carretera? Basado en los protocolos lógicos imperiales, un pájaro solo cruzaría un camino designado si ha presentado la documentación adecuada y recibido aprobación de al menos 3 departamentos gubernamentales, respondió Smith seriamente. No, rió Woods. La respuesta es, para llegar al otro lado. Smith lo miró sin comprender. Por supuesto, era para llegar al lado opuesto. ¿Por qué esta información los hace hacer esos movimientos espasmódicos otra vez? Ese es el chiste. Es gracioso porque es obvio, intentó explicar Brown. Encuentran divertidas las cosas obvias. Smith parecía genuinamente desconcertado. El imperio encuentra que lo obvio es obvio. El intercambio cultural continuó con más confusión. Smith estaba horrorizado al saber que los humanos a veces se sentaban en sillas sin medir el ángulo exacto de su postura. Estaba escandalizado porque comían diferentes alimentos en distintos días según lo que les apetecía, en lugar de seguir las tablas de optimización nutricional del imperio. Pero la mayor sorpresa llegó cuando el gato de Dave Parker entró al cuarto. ¡Alerta! ¡Alerta! Smith saltó a una silla. Hay una forma de vida no autorizada a bordo. Debo contactar a Seguridad Imperial. Es solo Whiskers, explicó Parker, levantando al gato. Es mi mascota. Smith bajó lentamente de la silla. ¿Mascota? Mantienen un animal más pequeño en su espacio vital voluntariamente. Claro. ¿Quieres acariciarla? Smith extendió una mano cautelosamente hacia Whiskers, que comenzó a ronronear. Los ojos del Imperial se abrieron. Está vibrando. Se está preparando para explotar. No, eso significa que está feliz, rió Parker. Los gatos ronronean cuando están contentos. Feliz. Contento, murmuró Smith, escribiendo frenéticamente en su tableta. Y permiten que estas emociones influyan en sus acciones. Por supuesto, dijo Miller. Los imperiales no sienten emociones. Nos enseñan desde pequeños a suprimir pensamientos y sentimientos irregulares, explicó Smith. Interfieren con la apreciación geométrica adecuada. Mientras Smith seguía acariciando a Whiskers, la tripulación notó algo extraordinario. Las comisuras de su boca se curvaban hacia arriba. Oficial Smith, dijo Brown con cuidado, creo que está sonriendo. Smith se tocó la cara con horror. Imposible. Nunca lo haría. Pero no podía parar. Esto es muy irregular. Debo reportarlo a mis superiores inmediatamente. Mientras salía apresurado, aún luchando contra la sonrisa, Miller se volvió hacia su tripulación. Creo que acabamos de introducir el concepto de alegría al imperio. Señor, sonrió Woods, deberíamos contarle sobre la música ahora. Un choque cultural a la vez, respondió Miller. Aunque me encantaría ver sus caras cuando descubran el baile. Más tarde ese día, Smith regresó con una petición extraña. ¿Podrías? Miró alrededor nerviosamente. Contarme otro chiste de pollos. La tripulación pasó la siguiente hora enseñándole a Smith sobre chistes de toc-toc, juegos de palabras y caras tontas. Con cada lección, su postura imperial perfecta se relajaba un poco más. Debo informarles, dijo Smith finalmente, intentando mantener la cara seria, que esto va absolutamente contra todos los protocolos imperiales. Hizo una pausa. Por favor, continúen. Mientras los humanos compartían más chistes e historias, no se daban cuenta de que estaban iniciando una revolución silenciosa en el imperio, una risa a la vez. Los juegos de guerra imperiales comenzaron exactamente a las 8, ni un segundo antes ni después. El capitán Miller observaba desde el puente de la ESS Curiosity mientras 50 naves imperiales se organizaban en un patrón geométrico perfecto que debió tomar horas planificar. Atención, nave primitiva.
retumbó la voz familiar del Lord Perfecto por el sistema de comunicaciones. Ahora evaluaremos sus capacidades militares mediante una serie de ejercicios cuidadosamente coreografiados. ¿Coreografiados?, susurró Goods a Miller. Vamos a tener una batalla o un ballet. El primer ejercicio era simple. La Curiosity debía defenderse de 3 naves imperiales. Las naves imperiales, brillando con sus decoraciones doradas, se movían en perfecta sincronización, siguiendo un patrón claramente preplaneado. Nos están enviando un horario de sus movimientos de ataque para las próximas 6 horas, llamó Dave Parker desde su estación. Miller miró el documento incrédulo. Nos están diciendo exactamente qué van a hacer. Es el modo correcto, explicó el comandante imperial por el comunicador. Todo combate civilizado debe estar precisamente planeado y documentado. Miller sonrió. Timón, llévenos detrás de ese asteroide. ¿Qué? No, sonó escandalizado el comandante imperial. Eso no está en el horario. No pueden esconderse. Pero la Curiosity ya se movía, usando la masa del asteroide para protegerse de los sensores imperiales. Esto es muy inapropiado, protestó el comandante. El combate debe ocurrir en espacio abierto donde todos puedan apreciar la perfección geométrica de las maniobras. La Curiosity salió disparada de detrás del asteroide, disparó sus propulsores de maniobra en un patrón irregular y marcó a las 3 naves imperiales con sus láseres de entrenamiento antes de que pudieran responder. Ejercicio terminado, anunció Miller alegremente. ¡Ganamos! Hubo un largo silencio desde la flota imperial. Esto no puede ser correcto, regresó la voz del Lord Perfecto. Usaron caos, aleatoriedad. ¿Cómo pueden pelear sin un plan adecuado? Teníamos un plan, respondió Miller. Solo que era flexible. El siguiente ejercicio involucró coordinación de flotas. 20 naves imperiales realizaron una danza intrincada de cambios de posición que lucía hermosa pero las dejaba completamente expuestas. La Curiosity y sus 2 naves hermanas, que habían llegado para los juegos de guerra, simplemente formaron un triángulo y atacaron desde 3 direcciones a la vez. Para, ordenó Lord Perfecto. No están siguiendo ninguna de las formaciones de flota reconocidas. ¿Dónde están sus espirales doradas? Sus patrones de ataque simétricos. Seguimos la formación llamada lo que funciona, respondió Miller. Al final del día, la flota imperial estaba en desorden. No físicamente, ya que mantenían un espaciado geométrico perfecto, pero mentalmente. Sus comandantes no podían entender cómo habían sido derrotados por naves sin placas ceremoniales adecuadas. Lord Perfecto convocó una reunión de emergencia en la nave insignia imperial. Esto es imposible, declaró ante los oficiales humanos e imperiales reunidos. Sus naves crudas, sus tácticas irregulares, su completo desprecio por la estética adecuada de la batalla. ¿Cómo están ganando? Miller dio un paso adelante. Señor, en la historia militar humana, aprendimos algo importante. La solución más simple suele ser la mejor. Lo llamamos el principio KISS. KISS. Varios oficiales imperiales parecieron alarmados. Es algún tipo de ritual de combate. Significa, keep it simple, stupid, explicó Miller. La sala quedó en silencio. Usar la palabra estúpido en presencia de oficiales imperiales era aparentemente otra violación de protocolo. Simple, habló Lord Perfecto finalmente, su voz débil. Quieren que hagamos las cosas simples. Permítame demostrarlo, dijo Miller. Tomó una hoja de papel de un escritorio cercano. Sus naves son hermosas, pero todas esas decoraciones doradas son excelentes puntos de puntería. Y estas formaciones geométricas perfectas hacen sus movimientos predecibles. Arrugó el papel en una bola y lo lanzó al contenedor de reciclaje. Entró perfectamente. A veces, concluyó Miller, lo desordenado funciona mejor que lo perfecto. Los oficiales imperiales observaron con horror cómo el papel arrugado yacía en el contenedor, su forma geométrica perfecta destruida, pero aún funcional. Lord Perfecto se tambaleó ligeramente. Debo reportar esto al Consejo Imperial. Esto cambia todo lo que creíamos saber sobre la guerra.
Mientras los humanos salían de la reunión, Good se volvió hacia su capitán. Señor, acabamos de revolucionar la doctrina militar imperial por ser perezosos. Miller sonrió. A veces, la mejor manera de ganar es no esforzarse tanto por ser perfecto. Detrás de ellos, podían escuchar a Lord Perfecto murmurando aún. Simple. Quieren hacer las cosas simples. Un mes después de los Juegos de Guerra, cosas extrañas comenzaron a suceder en la estación capital imperial. Empezó con pequeños detalles. Un oficial imperial joven fue sorprendido caminando a velocidades irregulares por un corredor. Luego, alguien encontró a un grupo de ingenieros riendo con un chiste de toc-toc en una bahía de mantenimiento. Pero la verdadera crisis comenzó con el viernes casual. Robert Smith, ahora promovido a oficial jefe de intercambio cultural, estaba ante el Consejo Imperial intentando explicar por qué 20 oficiales jóvenes habían llegado al trabajo con uniformes sin el almidonado adecuado. Verán, mis señores, explicó Smith nervioso, los humanos tienen esta tradición llamada Viernes Casual donde... Silencio, tronó Lord Perfecto. Esto es inaceptable. Lo próximo que dirás es que estaban sentados en sillas sin medir ángulos. Smith tosió. De hecho, mi señor, algunos estaban inclinados. Varios miembros del consejo se desmayaron. Mientras tanto, a bordo de la ESS Curiosity, el capitán Miller se reunía con su tripulación sobre estos desarrollos. Señor, reportó Lisa Brown, intentando no reír. Parece que alguien enseñó al equipo de mantenimiento imperial sobre los descansos para café. Ahora paran de trabajar en momentos aleatorios para tomar bebidas y contar chistes. ¡Qué terrible!, dijo Miller con cara seria. ¿Alguna otra catástrofe? Bueno, añadió Dave Parker, revisando su tableta, alguien introdujo el concepto de fiestas de oficina al Departamento de Ingeniería Imperial. Intentaron calcular la fórmula matemática exacta para la diversión y terminaron divirtiéndose por accidente. La situación se volvió más seria cuando un grupo de oficiales imperiales jóvenes presentó una propuesta formal para rediseñar las naves imperiales. Su sugerencia: tal vez no todo necesita estar cubierto de oro. El Consejo Imperial convocó una sesión de emergencia. Los humanos fueron invitados a asistir, aunque invitados significaba que recibieron un documento de 400 páginas detallando el protocolo de audiencia. Esto es caos, declaró Lord Perfecto, de pie en el centro de la cámara perfectamente circular. Estos humanos han infectado a nuestra juventud con ideas peligrosas sobre eficiencia y comodidad, añadió otro miembro del consejo con horror. Y lo peor de todo, humor, concluyó un tercero, estremeciéndose. Miller se levantó para hablar, rompiendo al menos 15 protocolos sobre turnos adecuados. Mis señores, si me permiten, sus oficiales jóvenes no se están rebelando. Están adaptándose. Han descubierto que algunas prácticas humanas funcionan mejor que la armonía geométrica perfecta. Lord Perfecto parecía escéptico. Permítanme demostrarlo, dijo Miller. Se volvió hacia Smith. Robert, cuéntales sobre el experimento con el papeleo. Smith dio un paso adelante, su uniforme ligeramente arrugado, escandaloso. Sí, mis señores. Probamos procesar solicitudes de mantenimiento al estilo humano, con formularios simples y aprobaciones directas. En lugar de tomar las 3 semanas estándar, terminamos en 2 horas. Un murmullo recorrió la cámara del consejo. La eficiencia era difícil de refutar, incluso para el imperio. Y, continuó Smith, ganando confianza, el equipo de ingeniería que aprendió a tomar descansos para café aumentó su productividad un 50%. Resulta que dejar descansar a la gente los ayuda a trabajar mejor. Pero, balbuceó Lord Perfecto, ¿qué hay de la tradición? ¿Qué hay del protocolo adecuado? Una voz inesperada habló, un oficial imperial joven en la audiencia. Mi señor, ¿y si mantenemos las tradiciones importantes pero simplificamos algunas cosas? Podríamos conservar nuestra armonía geométrica donde importa. Pero tal vez no necesitamos un proceso de 17 pasos para cambiar una bombilla. La cámara del consejo estalló en caos, o lo más cercano al caos que el imperio podía permitir, lo que significaba que todos hablaban en turno,
pero con voces ligeramente elevadas. Mientras el debate continuaba, Miller se volvió hacia su tripulación. Creo que acabamos de iniciar una revolución sin querer. Señor, respondió Woods con una sonrisa, deberíamos contarles sobre las noches de videojuegos casuales. Un choque cultural a la vez, rió Miller. Primero que procesen los viernes casuales. Al final, el Consejo Imperial llegó a un compromiso, documentado en solo 50 páginas en lugar de las 1000 habituales. Los oficiales jóvenes podían implementar algunas prácticas humanas siempre que mantuvieran estándares geométricos mínimos. Mientras salían de la cámara, Smith alcanzó a los humanos. Capitán Miller, tengo una confesión. Empecé a contarle chistes a mi gato mascota. ¿Tienes un gato?, preguntó Miller, sorprendido. Smith sonrió, un acto que ya no escandalizaba a sus colegas. Sí, lo llamé caos. Parecía apropiado. La rebelión había comenzado, y se extendía una sonrisa a la vez. Las alarmas de emergencia en la estación capital imperial no eran formas geométricas ni espirales doradas. Eran solo ruidosas, urgentes y muy simples. El capitán Miller y su tripulación corrieron al centro de comando imperial, donde encontraron a Lord Perfecto mirando una gran pantalla. Por primera vez, su uniforme estaba realmente arrugado. «Vienen», dijo simplemente. «El enjambre viene». La pantalla mostraba miles de naves negras parecidas a insectos avanzando hacia el espacio imperial. No seguían patrones geométricos. No tenían decoraciones doradas. Solo avanzaban, consumiendo todo a su paso. «¿Qué son?», preguntó Miller. «El enjambre», explicó Smith, su sonrisa habitual desaparecida. «Una especie que vive solo para consumir y crecer. Atacaron el imperio hace 1000 años. Sobrevivimos solo porque cambiaron de dirección aleatoriamente». «¿Han hecho planes de batalla?», preguntó Woods. Lord Perfecto señaló una pila de tabletas doradas. «Hemos calculado 10.000 formaciones defensivas geométricas posibles. Cada una es perfectamente equilibrada y estéticamente agradable». Miller tomó una tableta y la leyó. Luego hizo algo impensable hace unos meses. Río. «Señor», jadeó Smith, «este no es momento para». «No», interrumpió Miller. «Es exactamente el momento. Mira estos planes. Todos asumen que el enemigo seguirá protocolos de batalla adecuados. Pero el enjambre no se preocupa por la geometría. No sigue reglas. No puedes luchar contra el caos con formaciones perfectas». Los oficiales imperiales parecían perdidos. «Pero, ¿cómo más podemos pelear?», preguntó uno. «Lo improvisamos», dijo Miller. «¿Improvisar qué?». Lord Perfecto parecía confundido. «Significa que lo inventamos sobre la marcha», explicó Woods. «Nos adaptamos. Improvisamos». Varios oficiales imperiales se desmayaron ante la palabra improvisar. «Imposible», declaró Lord Perfecto. «Todas las acciones militares deben estar correctamente planeadas y documentadas por triplicado». «El enjambre estará aquí en 6 horas», señaló Miller. «¿Cuánto toma procesar esos documentos?». «De 5 a 7 días hábiles», respondió un oficial automáticamente. Miller se volvió hacia Lord Perfecto. «Señor, tiene una opción. Puede seguir los protocolos adecuados y lucir perfectamente geométrico mientras pierde, o puede intentar algo nuevo y tal vez sobrevivir». Siguió un largo silencio. Lord Perfecto miró al enjambre que se acercaba, luego a sus planes de batalla perfectamente organizados, luego a su uniforme arrugado. Finalmente, respiró hondo. «¿Qué sugiere, Capitán Miller?». Miller sonrió. «Primero, desordenamos sus sensores geométricos perfectos. Dave, ¿recuerdas ese truco con los asteroides de los juegos de guerra?». Parker asintió. «Si esparcimos fragmentos de asteroides aleatoriamente, sus sensores se confundirán tratando de encontrar patrones que no existen». Luego, continuó Miller, usamos su amor por el orden contra ellos. Esperarán ataques con patrones lógicos, así que hacemos lo opuesto: ataques aleatorios, movimientos irregulares, caos total. Eso es. Lord Perfecto buscó palabras. «Brillante»,
sugirió Smith. Horrorizante, corrigió Lord Perfecto, pero posiblemente efectivo. Las siguientes horas fueron las más caóticas en la historia imperial. Las naves se movían sin presentar planes de vuelo. Los oficiales daban órdenes sin documentación adecuada. Alguien incluso sugirió quitar decoraciones doradas para mejorar la eficiencia de los motores. Cuando el enjambre se acercó, Miller observó a la flota imperial intentando practicar movimientos aleatorios. Era como ver a alguien intentar bailar mal a propósito. «Siguen siendo demasiado organizados», murmuró a Woods. «No pueden evitarlo». Entonces Smith habló. «Tengo una idea. Toca eso que me mostraste». «¿Cómo se llamaba?» «Música rock». Los ojos de Miller se iluminaron. Conectó su tableta al sistema de comunicación de la flota imperial y presionó play. El sonido del rock clásico llenó cada nave imperial. «Esto es completamente irregular», se quejó un capitán imperial. «El ritmo no sigue ninguna progresión matemática». «Exacto», dijo Smith. «No piensen, solo sientan el ritmo y muévanse». Para asombro de todos, funcionó. Las naves imperiales, intentando dar sentido a los patrones irregulares de la música, comenzaron a moverse impredeciblemente. Sus formaciones perfectas se disolvieron en un hermoso caos. Cuando llegó el enjambre, enfrentó algo que nunca había encontrado: una flota imperial que no tenía sentido. Miller observó desde el centro de comando y sonrió. «A veces», le dijo a Lord Perfecto, «el mejor plan es no tener plan». Lord Perfecto, con su uniforme ahora irremediablemente arrugado, solo asintió. «Creo que me está dando dolor de cabeza», dijo. «Pero también siento algo más. Emoción». «Bienvenido al estilo humano», respondió Miller. «Ahora, mostremos al enjambre por qué el caos puede ser algo bueno». Un mes después de la derrota del enjambre, la estación capital imperial lucía muy diferente. Las decoraciones doradas seguían allí, pero ahora compartían espacio con características más prácticas. Y en el salón principal, había aparecido algo sin precedentes: una cafetería. El capitán Miller estaba sentado con Lord Perfecto, ambos disfrutando bebidas del café imperfecto, la primera cafetería del imperio que no medía los líquidos con 6 decimales de precisión. «Todavía no puedo creer que ganamos usando música rock y movimientos aleatorios», dijo Lord Perfecto, sorbiendo su café de forma irregular, algo que habría sido un delito grave hace 3 meses. «La mayor debilidad del enjambre fue intentar encontrar patrones en nuestras acciones», respondió Miller. «Es difícil encontrar patrones cuando no los hay». A su alrededor, la estación vibraba de actividad. Los oficiales imperiales caminaban a velocidades variadas, algunos incluso apresurándose. Otra innovación reciente. Ingenieros jóvenes se reunían en esquinas, compartiendo chistes e ideas sin presentar permisos de conversación. «El Consejo Imperial se reúne hoy para discutir los cambios», dijo Lord Perfecto. «Le han pedido que hable». Miller asintió. Esta vez no había recibido un documento de 400 páginas sobre protocolo. En cambio, Smith le había enviado un mensaje simple: «Solo ven y sé tú mismo». La cámara del consejo también había cambiado. Los asientos geométricos perfectos fueron reemplazados por sillas cómodas. Algunos miembros del consejo incluso se reclinaban ligeramente. «Capitán Miller», comenzó el consejero jefe, «su influencia ha causado cambios sin precedentes en nuestra sociedad. Algunos dirían que demasiados cambios». Miller notó que el consejero llevaba una túnica casual, formal pero sin los patrones geométricos habituales. «Pero», continuó el consejero, «no podemos discutir con los resultados. Nuestra productividad ha subido un 200%. Nuestras naves se mueven mejor sin decoraciones doradas excesivas. Y», hizo una pausa dramática, «la gente parece más feliz». Un oficial imperial joven se levantó sin esperar el turno adecuado. «Las formas humanas no son perfectas, pero funcionan. Propongo un nuevo principio: lo perfecto es enemigo de lo suficientemente bueno». En lugar de desmayarse, los miembros del consejo asintieron en acuerdo. «Por lo tanto», anunció el consejero jefe, «hemos tomado una decisión. El imperio adoptará una nueva filosofía,
caos organizado. Smith, sentado junto a Miller, rió en voz alta. Nadie pidió su arresto. Los cambios se implementaron con sorprendente rapidez, principalmente porque eliminaron el requisito de 17 departamentos para aprobar cada decisión. Las naves imperiales fueron rediseñadas, manteniendo sus formas hermosas pero añadiendo características prácticas. El ejército adoptó lo que llamaron aleatoriedad estructurada para sus tácticas. Incluso comenzaron un club de comedia. Miller asistió a la primera reunión de la Asociación Imperial de Humor. Los chistes eran terribles, mayormente sobre formas geométricas y documentación adecuada, pero la gente rió de todos modos. Era un comienzo. Capitán, dijo Smith durante la celebración que siguió, otra tradición humana que el Imperio había adoptado, tengo algo que mostrarle. Llevó a Miller a la ventana principal de la estación. Afuera, la flota imperial realizaba maniobras, pero en lugar de patrones geométricos rígidos, las naves se movían en una danza hermosa, combinando orden y aleatoriedad de una manera única. Lo llamamos imperfección controlada, explicó Smith con orgullo. Hermoso, pero práctico. Perfecto, pero flexible. Lord Perfecto se unió a ellos, llevando su uniforme ahora permanentemente arrugado como una medalla de honor. Incluso estamos iniciando un programa de intercambio. Oficiales imperiales jóvenes pasarán tiempo en naves humanas para aprender sus formas, y oficiales humanos podrán estudiar con nosotros. Solo no les enseñen demasiado sobre documentación adecuada, bromeó Miller. Oh, eso también lo simplificamos, respondió Lord Perfecto. Los formularios ahora solo necesitan 3 firmas en lugar de 30. Mientras Miller se preparaba para dejar la estación, echó un último vistazo. El imperio había cambiado, pero no había perdido su identidad. Las espirales doradas y formas geométricas permanecían, pero ahora compartían espacio con diseños prácticos y lugares cómodos. El orden y el caos habían encontrado un equilibrio. ¿Sabes cuál es la mejor parte?, dijo Smith mientras observaban a un grupo de oficiales jóvenes jugando con un gato en el corredor. ¿Cuál? Finalmente entendemos por qué los humanos no podían parar de reír cuando nos conocieron. Y ahora, nosotros también podemos reír. Miller sonrió. El imperio había aprendido a reírse de sí mismo, y al hacerlo, se había vuelto más fuerte que nunca. A veces, la mejor revolución no era destruir las viejas formas, sino aprender a ser un poco más flexible. Mientras la ESS Curiosity partía, Miller escuchó un último mensaje desde la estación. Adiós, amigos humanos. Que su caos sea organizado y sus imperfecciones perfectas. Y, por una vez, todos rieron.